Ayer lo hablábamos al principio del programa, básicamente esto que te está generando la pandemia, ¿no? Si te está generando estrés, angustia, fatiga, bueno, todos esos sentimientos que seguramente son muchos, ¿no? Y en cada caso obviamente diferente. Y ayer justo Factum presentó una encuesta que revela que el 17% de los uruguayos, al 17% de los uruguayos, la pandemia justamente los angustia. El 65% dijo que la emergencia sanitaria los preocupa y sí, somos muchos a los que en mayor o menor medida la pandemia nos ocupa y nos preocupa. Por eso, ya desde el comienzo de la pandemia, Presidencia había habilitado una línea de ayuda emocional por la pandemia, justamente el 0800-1920, 0800-1920. Y ahora estamos en contacto con la psicoanalista Emma Ponce de León, quien realizó una investigación a través de entrevistas a las personas que atienden esta línea. Así que vamos a ver qué resultó de esta investigación. Bienvenida, Emma. A Vespertinas. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno, más que esta investigación es sí. mi inclusión como coordinadora con la licenciada Inés Caputo desde que la línea empezó el 12 de abril, supervisando, bueno, estando en contacto con los voluntarios, que eran 150 al inicio, ahora son menos, pero bueno, la línea sigue con mucha fuerza y se ha vuelto como indispensable, como fundamental. Entonces, más que nada puedo hablar desde la experiencia. Ahí está, desde la cancha, digamos, desde ese lugar. Si bien obviamente no podemos hablar de un estado de angustia homogéneo, o sea, no a todos nos afecta de la misma manera, sí de repente hay características que se repiten por cómo es la situación, ¿no? Una situación de crisis sanitaria que se transforma en otras crisis, ¿no? y que deriva hacia otros lugares de la vida de una persona. ¿Hay características que puedan ser como para todas igual? Bueno, no diría para todos igual, pero podría decir que hay cosas que sí moviliza la pandemia en todos, ¿no? Y es en este momento, todos muy involucrados, de modo que todos podemos decir que lo que está pasando hoy, que no es lo mismo que lo del año pasado, la línea del año pasado también trabajó muchísimo, y bueno, y lo que veíamos más era el aspecto de miedo y de incertidumbre, y aparecían a través de las llamadas cosas muy distintas, desde la persona que llamaba porque bueno, tenía una situación puntual de ansiedad, de depresión, de angustia, hasta situaciones previas, de problemáticas previas que se agravaban, temor a la soledad, aislamiento, situaciones de violencia doméstica, situaciones familiares. Es decir, que el encierro y el confinamiento indudablemente puso como de manifiesto y agravó muchas situaciones que ya estaban. Y bueno, y a las personas, a todas, nos movió cosas diferentes, por supuesto, ¿no? De acuerdo a cómo nos encontró parados. Pero bueno, hay cosas que sí, que yo creo que son comunes, y es como fundamentalmente la incertidumbre. Y en esta etapa, desde que los casos aumentaron, los contagios aumentaron, uno nota una preocupación muy importante por cuestiones relacionadas con la enfermedad, con el COVID, con la vacunación últimamente, con los hisopados, con los familiares que están enfermos, internados, o sea, con una cercanía mucho más directa con el tema de la enfermedad, que en el año pasado aparecían menos llamadas relacionadas con el COVID directamente, ¿no? Este año yo creo que el panorama, sobre todo a partir de marzo, se centra mucho en todas las angustias mucho más candentes, también relacionadas con algunos fallecimientos, con está relacionado pacientes también, internados graves. Está relacionado es un panorama muy amplio. También con la fatiga, con el cansancio de estar como que siempre esperando que mejore y que esto avance o que de alguna manera se resuelve, y parece como que no se termina de resolver, más allá de que obviamente la llegada de las vacunas a muchas personas le da como una luz de esperanza y demás, pero es como esa fatiga constante del no saber. Sí, la fatiga aparece, la tenemos todos en cierta medida, indudablemente con una cualidad un poco distinta. Bueno, depende de cómo se ubique uno en cuanto a la esperanza a mediano plazo que traen evidentemente las vacunas,
pero bueno, a veces los problemas psicológicos van más por una realidad interna, ¿no? Es decir, que cada uno puede en ese sentido dimensionarlo de distinta manera, y hay personas que pueden estar sumamente desesperanzadas a pesar de el panorama de las vacunas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que exista esta línea, que ha sido como la verdad como una revelación en cuanto al aporte que da como un nivel como de atención primaria, es decir, es un lugar de llegada, de acceso sumamente fácil, de inmediatez. Cualquier persona puede levantar el teléfono y llamar a la línea, y la verdad que nos sorprende la amplitud vamos a decir, de casos y de situaciones que cubre, y cómo la población se ha acostumbrado. Y bueno, y podría hablar muchísimo de todos los aportes que da, no solo a los usuarios, sino al sistema de salud mental, por el feedback y la retroalimentación, para ver cuáles son realmente las necesidades, la situación de la población, qué es lo que más preocupa, cuáles son las carencias o disfuncionamientos del sistema de salud mental, del sistema de salud en general. Sí, como que hay un retorno que también puede servir para mejorar cosas, para ver dónde están las mayores carencias. ¿En qué, que Mema? Tiene utilidad a muchas puntas. Quería preguntarte justamente eso, porque nosotros solemos consultar con alguien, por ejemplo, nos duele algo e inmediatamente vamos y consultamos. Cuando hablamos de salud mental, a veces nos dejamos estar un poquito porque pensamos que esto va a pasar y estamos como, ¿en qué estadio, en qué momento de angustia, digamos, la gente toma la decisión de llamar? ¿Es al principio o es en un punto en que sienten que no pueden más? Bueno, justamente lo que cambia la línea es este aspecto de la inmediatez, ¿no? De que se da mucho también la llamada de momento, porque la persona puede sentirse angustiada y normalmente tiene que pedir hora, tiene que esperar para que le den hora, si pide hora con un psiquiatra o lo derivan a un tratamiento con un psicólogo. En cambio, a través de la línea hay un otro que está cercano. Eso es el cambio que yo creo, el aporte más importante, la sensación de cercanía con el sistema de salud mental, en el sentido que hay una persona que está a la escucha y está con todos los sentidos puestos en esa llamada, porque sabe que es una llamada que no va a ser larga, que será de 30 minutos, a veces le dedican 40 minutos. Es increíble, vamos a decir, la disposición, el profesionalismo y la empatía que demuestran todo este grupo de voluntarios, a quienes mucho tenemos que agradecer, porque siguen siendo mayormente voluntarios los que atienden las llamadas, y cada vez con más como conocimiento y eficacia, y en ese rato poder como poner el foco y escuchar muy bien de qué se trata. Y bueno, muchas veces es una ansiedad que se puede como encaminar o resolver ayudando a pensar a la persona, acompañándola a pensar durante esa llamada. Otras veces implica derivar a otros, vamos a decir, a otras líneas, o acompañarlo a tomar decisiones con respecto a consultas, pero la gente también llama por problemas sociales, para ayudarlo a pensar problemas familiares, problemas en sus vínculos, dificultades económicas, dificultades con su trabajo. Es decir, como se llama línea de apoyo emocional, lo que nos pasa es que es enorme lo que abarca, y todo lo que hay que poner en juego. De cualquier forma, yo centraría esto, ¿no? El gran hallazgo, que es saber de que cualquier persona tiene a su disposición un teléfono para poder, en un momento de soledad o de angustia, ¿verdad? Y no esperar a que no puedo más, o ya tener que estar esperando, a veces en un sistema de salud que está a veces saturado y que demora mucho en dar las horas, las consultas. Sí. Y tener a alguien que te escucha del otro lado, ¿no? El valor que eso ha cobrado, y personas que este año llaman y realmente dicen, yo ya llamé el año pasado y vuelvo a llamar, porque cobraron confianza en la línea. Emma, ¿no? Y una duda que nos surge, perdón que te corte, porque la gente que trabaja en el sistema de salud son los que están más en contacto directo, digamos, con los pacientes más graves, y los que tienen la mala experiencia de las pérdidas en primer plano, digamos, en el momento. Y esa gente la está pasando muy mal. ¿Esa gente consulta a esas personas que trabajan en el sistema de salud? ¿Consultan? Porque necesitan ellos también tener una contención, suponemos. Bueno, afortunadamente sí, tenemos llamadas de médicos, de enfermeras,
incluso de personas que llaman, personas que se están haciendo cargo de otras, ¿no? Hemos tenido personas que estaban haciéndose cargo de alguien que podía autoeliminarse o que empezaba con autoeliminarse, y personas no familiares, me refiero, y que recibieron un sostén telefónico, inclusive en un caso recuerdo de 1 hora y media, hasta que eso se pudo calmar a la persona. O sea, hay situaciones sumamente importantes de todo tipo, y lo que tú estás planteando es algo que, bueno, que tenemos en mente y que quisiéramos ver si se puede como difundir, que sería la posibilidad de que los médicos y la gente del sistema de salud, que además está altamente estresada en este momento, pueda también llamar por sí mismos y por algún paciente que los preocupe. Y inclusive los pacientes internados, si están en condiciones, que también puedan llamar. Emma, una consulta, porque esta línea demostró la importancia de la salud mental, a un teléfono de distancia, ¿verdad? ¿Esto se piensa continuar más allá de la pandemia, y se piensa establecer en el sistema de salud otras prioridades con respecto a la salud mental? Sí, yo creo que sí. Esto surgió como un movimiento espontáneo, pero que tuvo una acogida muy buena en el sistema de salud mental, en el Ministerio nace, y bueno, se hizo un trabajo muy bueno y se sostiene un trabajo muy bueno de coordinación, y la idea es sostenerlo, sí, por supuesto, que la línea tenga una continuidad. Llegó para quedarse y creo que ha demostrado tener un valor en muchos niveles, en muchos planos, y realmente yo lo que creo es que es algo así como haber descubierto el derecho que tienen las personas a ser escuchadas a nivel individual. Estamos acostumbrados a pensar, bueno, sí, las personas tenemos derecho a ser escuchadas, pero a través de colectivos y a través de movimientos o movilizaciones de distinto tipo. Pero el derecho a la escucha individual como algo que desde el Estado pueda ser brindado de una forma tan cercana como una llamada telefónica que recepciona ansiedades de distintos niveles y las canaliza, desde algo muy puntual hasta orientar a veces, sobre todo al adulto mayor, a personas que nunca habían llamado a un psicólogo y que a partir de ahora llaman y a veces dicen, bueno, ahora a partir de que agarró confianza en lo que puede ser el contacto con un psicólogo, nos cuentan que empezaron una psicoterapia, en fin, todo eso, bueno, da esta dimensión, ¿verdad?, importante de lo que es la escucha, ¿no? Claro. Establecer un vínculo humano, aunque sea breve, pero es increíble cómo la gente se abre en esas condiciones de anonimato y sabiendo que hay una persona que está con toda la disposición a escuchar, a contar cosas a veces muy importantes de su vida, que a veces dicen, nunca hablé esto antes con nadie, claro, ¿no? Seguro. Como eso no solamente es bueno y terapéutico en el momento, sino que abre a la continuidad, claro, de la persona en posibilidades de consulta que antes capaz que no estaban. Claro. Muy bien, psicoanalista Emma Ponce de León, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Quiero decir nada más, la gratitud enorme a todos estos voluntarios, que bueno, que toda la población la manifiesta, pero quiero hacerla presente en este momento. Bien, claro que muchísimas sí. gracias. Gracias. Qué bueno esto de que llegó para quedarse. Totalmente, ¿no? Esta cuestión, lo importante que es la salud mental y los pocos recursos que tiene, ¿no? Y lo difícil que es que llegue a todo el mundo como tiene que llegar. Y de lo poco que se habla en Uruguay, un país que tiene altos índices de problemas con salud mental. Y no estamos hablando de salud mental lo extremo, ¿no? Estamos hablando de lo cotidiano. Exacto. Y además el puntapié inicial, digamos, para una persona, como decía aquí la especialista, que no se anima a veces a hablar con un extraño y que a través de la línea telefónica, con el anonimato, digamos, de por medio, hace que uno se abra un poco más, ¿no? Y eso es bien importante. Por supuesto. Sí, claro que sí.